Estamos comenzando otra edición junto a Roxana Soto, que la teníamos un poco abandonada, pero ya volvió en gloria y majestad. ¿Cómo está, Roxana? Muy bien, Claudio, aquí echándolos de menos, pero espero que yo sé que tienen harto trabajo igual, así que se entiende, se entiende, se entiende. Sí, po. Bueno, trabajo por parte de los dos también. Tú me contabas fuera de cámara que han Sí, estado con un montón de trabajo últimamente. sí, Eh, bueno, y lamentablemente, tenemos que decir esto también, lo conversaba con una entrevista anterior, que los casos de violencia intrafamiliar han ido en aumento durante estos meses ya de pandemia, desde marzo hasta ahora, ya casi 6 meses. Con respecto a eso también nos va a informar un poquito Roxana. exactamente, porque dentro de las instituciones que apoyan a las víctimas o de violencia intrafamiliar está la Corporación de Asistencia Judicial. Eh, ya sabemos, como dices tú, a través de los medios de comunicación, que la violencia intrafamiliar siempre ha sido como un tema que ha estado ahí en la noticia y lamentablemente no tenemos una ley de violencia intrafamiliar muy explícita con respecto a fijarse solamente en la violencia que sufre la mujer, porque la ley que tenemos es violencia intrafamiliar, ya sea a los adultos mayores, a los niños, está como más amplia, pero es el instrumento que tenemos y tenemos que apoyarnos en eso por el momento. Como dices tú, los casos de violencia intrafamiliar, si bien han aumentado, así como los llamados telefónicos por situaciones de violencia intrafamiliar han aumentado, no así las denuncias. Las denuncias por violencia intrafamiliar no han aumentado, pero esto se debe principalmente, yo creo que, a muchos factores que están ocurriendo, como por ejemplo el hecho de salir de la casa, hacer la denuncia, ya en una situación de pandemia se vuelve más complejo. Hay mucho temor con respecto a ir, por ejemplo, a contratar lesión a un centro de salud, porque la gente tiene miedo a que se vaya a contagiar, que le vaya a pasar algo. Entonces, hay un montón de factores que están influyendo. Además, los servicios que prestaban ayuda en caso de violencia intrafamiliar, no todos están funcionando. Ya, bueno, nosotros como corporación, si antes asesorábamos, ahora tenemos que hacerlo todo vía online. No todas las personas saben manejar este sistema. Entonces, hay un montón de inconvenientes que han hecho que, si bien han aumentado los casos de violencia, pero las denuncias han disminuido según las estadísticas que se han dado. Pero es que Ahora, no lo que así, importa ¿sí? es que existan denuncias. Siempre ha sido el Exactamente. ánimo de nosotros, tuyo también y de las autoridades, ¿no es cierto?, que llamar a la gente a que denuncie Denuncia. el primer segundo de esto. Exactamente, porque así las instituciones pueden actuar. Ahora, considerando todos estos aspectos, las instituciones han puesto a disposición de las personas eh, algunos formularios vía online en los cuales se puede hacer este tipo de denuncias. Yo, por ejemplo, imprimí un formulario de denuncia que tiene la Fiscalía, ¿ya? Porque acuérdense que la denuncia la puede hacer cualquier persona, no es necesario que sea la ¿Sí? víctima, puede ser un vecino, puede ser alguien que tuvo conocimiento, una amiga, algún familiar, ¿ya? Por eso también los casos de violencia han aumentado, porque la gente también tiene menos contacto con sus familiares, su red de protección no está como antes, ¿ya? No puede recurrir a su familia, a lo mejor si se encuentra en una situación de violencia. Entonces, todos esos aspectos se van sumando en esta situación de pandemia. Y como le explicaba, yo no les voy a dar ahora a conocer la ley, porque es importante que la gente sepa, la ley es sumamente importante que la gente sepa qué consiste la ley de violencia intrafamiliar. Les voy a dar a conocer cómo hacer la denuncia, porque a veces eso nos permite a nosotros actuar, ¿ya? Y saber dónde recurrir, qué tengo que hacer, qué tengo que llevar, ya, por ejemplo, eh, ¿cuáles son dónde denunciar? Primero que todo, ¿dónde denunciar? Que estarían los juzgados de familia, ya tenemos los juzgados de familia, carabineros, policía de investigaciones y el Ministerio Público o la Fiscalía, ya si lo conocen mejor con ese nombre. Si no existe violencia física, ya o la denuncia por violencia psicológica o económica, es mejor ir al juzgado de familia,
¿ya? Ahí también uno puede hacerlo a través de un formulario, puede ingresar. Acuérdense que ahora todos tenemos acceso nos pidieron que tuviésemos nuestra clave única, todas esas cosas son importantes para hacer todos estos trámites, incluso ahora, en estos casos. Y todos tienen desplegados algunos formularios de denuncia para que usted lo haga en forma a lo mejor más privada y no tenga que ir a hacer la denuncia en forma presencial. En el caso de que exista constatación de lesiones, es decir, un documento médico que certifique, por ejemplo, que hubo una agresión física, o en el caso de amenaza, ¿ya? Usted, lo mejor es la fiscalía. Y como le explicaba, yo imprimí un formulario que existe, usted pone violencia intrafamiliar en el computador y le va a aparecer Ministerio Público, le van a aparecer los teléfonos, que en este caso tenemos el 1455, que es del Ministerio de la Mujer, que la pueden orientar con respecto a qué hacer en ese momento, a lo mejor está en una situación de riesgo. Está el 149, que es de Carabineros, donde también pueden llamar, ¿ya? Y si lo quieren hacer más privado, porque usted ve que está viviendo una situación de violencia y en cualquier momento esto va a resultar una tragedia, porque, como les decía, los casos de femicidio han aumentado considerablemente. De 4 que habían en el mes de marzo anterior, cuando fue en marzo, que es como la estadística que se tiene, aumentaron a 8, ¿ya? Y es bastante preocupante eso. Así que por eso las instituciones que están trabajando están tomando todas estas medidas de ver la forma de que las personas hagan la denuncia, que se protejan, porque al final es el autocuidado, ni por muchas leyes que hagamos, lo más importante es nuestro propio autocuidado. Aquí tengo un formulario, yo no sé si se puede ver, pero bueno, pero este aparece en la página de la Fiscalía. ¿Ya? Y te pide antecedentes, por ejemplo, del denunciante. Como te decía, puede ser cualquier persona, un vecino, una vecina, un amigo. Incluso usted le puede pedir a su amigo que denuncie para que no sospeche la persona que la está agrediendo que usted está haciendo alguna cosa. Puede hacerlo usted perfectamente a través de otra persona. Salen antecedentes de la víctima, ¿ya? En caso de ser un menor de edad, también dice acá que se mencione a algún adulto responsable, al cual se pueda comunicar. Antecedentes también del denunciado, ¿ya? Y una descripción de los hechos, ¿ya? Testigos, si hay testigos, si no, bueno, importante poner el RUT, el teléfono, la dirección, todos esos datos para que estas instituciones tomen las medidas. ¿Qué tipo de violencia considera la ley? Todos sabemos que está la violencia física, que aquí están los golpes, los puños, está la violencia psicológica, cuando hay humillaciones, gritos, intimidación, cuando usted se siente que no puede a lo mejor moverse de su casa porque el agresor en esta situación de pandemia como que abusa mucho más de esta situación de confinamiento. Si antes a uno no la dejaban salir, porque una de las características a veces de la violencia psicológica, que no te dejan salir, que te ponen muchas restricciones, que no puedes visitar a su familia, entonces él, argumentando una situación de pandemia, diciendo, te vas a contagiar, te va a pasar esto, si vas a ver a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, es peor, es mucho peor. Entonces, nosotros también tenemos que ver la forma de cómo autoprotegernos. También está la violencia sexual, que también es un tipo de violencia, si usted cree que no, que yo no la estoy pasando mal, sino que es una violencia, porque me decía, hoy día hablaba con una abogada y me decía, yo le decía, oye, necesito saber una información con respecto a la violencia intrafamiliar. Y me decía que había personas que denunciaban violencia intrafamiliar sin necesidad, porque decía, sin necesidad que uno pidiera que el agresor, por ejemplo, se fuera de la casa, sino que se tomaran otras medidas más livianas, como por decirlo así. Y a mí me parecía extraño que una persona denunciara violencia sin tomar una medida drástica, porque cuando es violencia, ustedes saben que es un círculo vicioso, que va a llegar un momento en que esto se va a poner más grave y puede llegar a lo que hemos visto en televisión, que son años de violencia y al final terminan en un femicidio. Así que yo creo que las personas tienen que denunciar o llamar a los centros de atención para que atienden a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y
y hacerlo, porque el riesgo hemos visto, o sea, es demasiado, son demasiados los casos de violencia intrafamiliar que se están viendo ahora, ¿ya? Y hay mucho temor, mucho miedo. Si usted cree que es necesario contar con documentos para hacer una denuncia, no, no es necesario contar con ningún tipo de documento. Dice que, basta con el testimonio de la afectada. Sin embargo, si hay violencia física, es recomendable acudir a un centro de salud para que constaten lesiones, ¿ya? Y de acuerdo a la ley podrán ser calificadas como leves, no como leves, porque antes la ley decía, uno iba y tenía un moretón y decían lesiones leves. No, ahora también eso cambió, sino con menos grave, porque también eso lo ha bajado un poco el perfil y las penas no eran muy altas con respecto al tema de violencia. Pues entonces en eso también se ha ido modificando la ley de violencia intrafamiliar. ¿Quién puede realizar la denuncia? Ya le dije, lo recalco nuevamente, la familia, un amigo, un vecino, un profesional, un funcionario que tenga conocimiento, también estamos en la obligación de realizar la denuncia y pedir a lo mejor que se guarde la identidad, se mantenga el secreto de este profesional, pero tenemos la obligación de hacerlo. ¿Se puede denunciar violencia intrafamiliar si uno no está casada con esta persona? Bueno, sabemos que en nuestro país la mayoría de las personas no se casan, sino que hay un mayor número de convivencias. Por lo tanto, también esta ley es la primera de las leyes, digamos, que consideró a la conviviente como una persona que se pueda tomar medidas o que la ley proteja en este caso de violencia intrafamiliar. Está la conviviente, están los pololos. ¿Se acuerdan que también hubo bastantes casos de pololeo, de violencia de pololeo? Entonces, es muy importante que la gente sepa que, que cualquiera puede denunciar si es una persona que tiene una relación de convivencia, si está casada, si es el pololo, ya es muy importante que hagan esta denuncia. También, en cuanto al delito de maltrato habitual, ¿por qué es importante denunciar esto de la violencia? Porque si este maltrato es habitual, como dice acá, se constituye en un delito. Ya no se van a tomar medidas ni sanciones con respecto a la ley de violencia intrafamiliar, sino que se van a tomar medidas más de tipo penal. Entonces van a aumentar las penas para la persona que comete estos delitos, ¿ya? El maltrato habitual, voy a leer precisamente como dice acá la ley, dice que el ejercicio habitual de violencia física o psicológica, actos de violencia reiterado en el tiempo, o sea, usted denunció, después denunció de nuevo, entonces el tribunal de familia, si usted fue más de 2 veces a denunciar por violencia intrafamiliar, ya el tribunal de familia no es la institución competente para tomar las medidas correspondientes, sino que inmediatamente va a mandar los antecedentes a la fiscalía para que esto se vea ya como un delito y se tomen las medidas para que se considere un delito tipificado para continuar la investigación, ¿ya? Así que es importante que la gente sepa eso. Por eso es importante denunciar, ¿ya? ¿Dónde solicitar? Repasamos los números de teléfono, los números de contacto para hacer estas denuncias. Tenemos el... 49, ¿sí? Después tenemos el 1455. Sí. Que es... sí. Ese es del Ministerio de la Mujer, que también uno puede hacer las denuncias. Y el de ustedes también, que es el 9894938893. Claro, ahí también. No, para hacer las denuncias por violencia intrafamiliar no necesitan abogado, ¿eh? Así que es muy importante que uno lo pueda hacer en forma personal, ya, y después a lo mejor si usted necesita pedir otro tipo de cosas, necesita pedir alimentos porque hizo la denuncia y necesita que la persona también le ayude económicamente porque tiene hijos, nosotros no intervenimos ahí, pero o bien si la otra parte va con abogado y porque se le demandó por violencia intrafamiliar, nosotros también la vamos a acompañar y asesorar en este sentido. También, por ejemplo, es muy importante que usted sepa que cuando uno hace la denuncia, por violencia se toman lo que se llama las medidas cautelares o medidas de protección, ¿ya? En los tribunales más grandes existen un área especial de los tribunales para
que se dedican especialmente a este tema de las medidas de protección y cautelares cuando hay un riesgo inminente en la persona. Y en los tribunales más chicos, como acá en Pucón, lo hace el mismo tribunal. Aquí la entrevista inmediatamente la consejera técnica, ellos le toman todos los antecedentes e inmediatamente piden la protección, ¿no? Porque si usted, por ejemplo, se siente en riesgo, sabe que a lo mejor va a llegar a su casa y la persona la va a agredir, incluso en riesgo de muerte, se tiene que tomar medidas inmediatamente para poder evitar. Incluso usted puede sugerir algunas medidas, ¿ya?, que usted cree que son las más convenientes, porque, por ejemplo, no sé, pues si usted cree que si esta persona, si vuelve a la casa va a tener entonces le puede pasar algo, entonces el juez puede decir, ya, entonces la vamos a derivar a un centro de protección para violencia intrafamiliar, o le va a preguntar a usted, o se prefiere ir a donde un familiar que usted considere que es de su confianza, para que la proteja, y ahí el tribunal va a actuar de acuerdo a esas medidas. Igual, por ejemplo, usted puede, por ejemplo, ¿qué medidas puede dictar el juez? Ingresar a la casa de acogida, prohibir al agresor que se acerque a la víctima, ordenar el reintegro al hogar de quien injustificadamente haya sido obligado a abandonarlo, prohibir a quien ejerce violencia acercarse al establecimiento educacional donde asisten los hijos, en el caso de que haya ocurrido una violencia en todo el grupo familiar, prohibir al agresor aportar armas de fuego, porque eso también hemos visto que, oye, estaba viendo recién un video en que un tipo golpeó a una mujer afuera de la PDI cuando ella justo fue a denunciar, el tipo la agredió. Entonces ya no hay no hay temor por parte de los victimarios en agredir a las personas, no les importa, no hay respeto contra la autoridad en este caso, así que yo creo que hay que fortalecer un poco estas medidas y la gente tiene que denunciar porque el riesgo actualmente es demasiado. Así que si igual el agresor no respeta estas medidas que estamos diciendo, también tiene sanciones, pues tiene pena de cárcel, lo pueden primero dar un arresto por 15 días, pero si él continúa asediando a las personas, poniendo en riesgo la integridad de las personas, el tribunal tiene que tomar medidas más drásticas, ya para evitar una cosa más trágica. ¿Ya? Así que, bueno, eso es principalmente con respecto a la denuncia, cómo se hace. Después viene el juicio, que es una audiencia preparatoria, donde se plantea la situación y todas las pruebas que se van a ofrecer, si es que es prueba y testigo, y después hay una audiencia de juicio donde efectivamente ahí se ponen las sanciones y se determina cuáles son las medidas de protección, las cautelares y todo lo que se va a tomar en ejercicio durante esta situación. Pueden durar 6 meses estas medidas, pero si usted ve que esto sigue ocurriendo, que tiene miedo todavía, se puede ampliar por un tiempo más hasta que la situación cambie. ¿Ya? Lo claro está que hay muchas instancias para realizar una denuncia, que es lo importante, que es el llamado que hacemos, que realizamos nosotros, ¿cierto?, a las víctimas de violencia intrafamiliar a realizar la denuncia, ya sea Carabineros, ¿no es cierto? Hay varias instancias, la Corporación de Asistencia Judicial, PDI, PDI, sí, y claro, tenemos, bueno, exacto. la Corporación de Asistencia Judicial. Ustedes pueden también revisar la página, el sitio web, que es Sí, Corporación de Asistencia Judicial Bio Bio, me decías tú. del Biobío, sí, exactamente. Entonces ahí van a encontrar también apoyo con respecto a todo esto que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Te damos las gracias, Roxana, reintegrada al equipo Igual a nuevo. ustedes. Sí, ojalá que no me abandonen de nuevo, No, no, no te preocupes. porque igual me interesa, bueno, hay muchos temas que están ahora, y es importante que la gente esté informada, porque eso permite también protegerse, es una forma de protección. Así que te agradezco yo por el espacio que nos das siempre acá en el canal para poder difundir estas medidas que son muy importantes. Listo, Roxana. Muchas gracias. Ya, gracias a ustedes.